Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean ustedes muy bienvenidos a estos encuentros bicentenarios del Archivo de la Paz, en donde discutimos un poco sobre el gran acervo documental que tenemos acá en el archivo y nos concentramos en algún fondo o en algún documento en específico o en algún material bibliográfico. En esta ocasión vamos a discutir y hablar un poco del fondo de las manufacturas textiles Forno. Para eso contamos con el licenciado Jorge Mita, maestrante de la carrera de Historia de la UMSA, que es actualmente investigador independiente, la licenciada Tatiana Suárez, restauradora en Restauraciones Supay, y el licenciado Darío Durán Sillerico, arquitecto, museógrafo del MUSEC y es alumno de la carrera de Historia de la UMSA, a los cuales les damos muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, para comenzar, le pido a nuestro director, Ramiro Fernández, que nos dé unas cuantas palabras de bienvenida. Por favor, Ramiro. Muchas gracias, Roger. Doy la bienvenida a Tatiana Suárez, con mucho gusto. A Darío y a Jorge Mita, mi ex alumno de la carrera de Historia, ya un poquito maduro. Bien, primero decirles que hoy, por razones inesperadas, no está participando Paola Revilla, que es la responsable de interacción social del Archivo de la Paz. Entonces, Roger va a conducir este encuentro bicentenario en el que buscamos diálogo prácticamente multidisciplinario. No nos cerramos a la historia porque alguna vez siempre yo explico, el archivo es algo mucho más que solamente para historiadores, porque es para ingenieros, es para literatos, es para antropólogos. ¿Por qué? Porque aquí resguardamos la documentación de distintas instituciones. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la prefectura, imagínense, tiene construcción de caminos, tenemos planos, mapas, ¿no? Un ingeniero viene aquí, un arquitecto viene a revisar y dice, pues esto no es para historiadores nomás, es para gente profesional de distintas áreas. Alguna vez visitan literatos y digo, aquí hay muchas historias, hay juicios. Imagínense un juicio que, ¿cómo puede motivar una nueva historia, un nuevo cuento, etcétera? Y en este caso hay la documentación de la fábrica Ford, ¿no? Una industria privada que ha trabajado mucho en ese proceso de modernidad del siglo XX paseño. Ha sido una empresa muy importante y tener esa documentación para nosotros pues siempre ha sido algo relevante. Porque hurgando las cajas siempre he visto pues, eso que decimos, ¿no? Compra de equipos, salarios, materia prima, etcétera, esa riqueza que yo les digo a los chicos cuando me dicen no tengo tema para tesis, por favor, el solo hurgar una caja ya te genera cuántos temas para investigar. Entonces ahí tenemos una gran riqueza de la que hoy día vamos a comentar, vamos a profundizar. He estado en la presentación del libro la anterior vez con Tatiana Suárez, ¿no? Con Roberto también. Hemos visto la belleza también del archivo Forno. Entonces hoy día vamos a hablar de la parte que está resguardada en el Archivo de la Paz. Tatiana sabe muchos de los temas de por qué ha venido aquí, cómo ha sido la situación, ¿verdad? Pero aquí nos hemos ocupado de resguardar mucho tiempo e incluso en la pandemia hemos tenido que llevar y traer, y ellos, Pedro y Tatiana, han sido los testigos de cómo ha sucedido esto, pero ahí tenemos resguardar. Todavía nos falta previo trabajo, cosas así. Bien, quiero entonces saludar a todo el público, decirles hoy van a tener un encuentro
muy interesante que habla no solamente de Forno, sino del proceso de modernización de las fábricas en La Paz, obviamente en Bolivia, y eso es muy importante. Yo voy a tenerme que retirar, pero estos encuentros con, en este caso, con Roger, con Jorge, que ha trabajado el tema, entonces van a ser un encuentro de historiador económico, ¿no? Restauradora, arquitecto, qué lindo tener historiador, qué lindo tener a todos. Muchísimas gracias por la invitación, nos sentimos honrados. Gracias, pues. Bien, yo me retiro adelante, ustedes por favor. ¿Listo, tranquilo? Ya, adelante. Hasta luego, que le vaya bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradeciendo las palabras de nuestro director, ahora sí nos concentramos en lo que nos ha llamado a estos encuentros bicentenarios. Y bueno, Forno es sinónimo de calidad, estoy viendo ahorita el lema que acá está impreso en uno de los documentos que les hemos proporcionado a nuestros invitados. Para empezar, bueno, comencemos por las damas primero, como siempre se dice, ¿verdad? Tatiana, bueno, antes de empezar un poco, explicarles a nuestros oyentes, ya les hemos enviado a nuestros panelistas una serie de documentación que la tenemos acá. También les hemos mandado unas 3 preguntas que sirven un poco de guía a lo que vamos a discutir ahora, que es sobre Forno, pero aparte de eso vamos a ir un poco debatiendo, viendo, discutiendo, comentando además sobre lo que ustedes han visto, han descubierto en lo que tenemos acá en el Archivo de La Paz sobre Forno, también lo que ustedes han visto en lo que se tiene en el archivo de la propia empresa. Y bueno, hagamos esto más ameno, si se quiere, no tanto con un cinturón de seguridad o algo así, pero como decía, ¿no? Tatiana, ¿cuál es su experiencia con el material Forno de la LP? ¿Qué has podido consultar? ¿Qué has visto? Ya me comentabas algo de... Sí. No sé si se me permite, antes de responder a esa pregunta que es grandiosa, me encantaría poder dar un contexto de qué es la fábrica Forno para aquellas personas que van a consumir nuestro video y que no están familiarizados con qué es esto. A ver, les voy a contar así muy resumido, resumen express mega ejecutivo de qué es la Forno. A principios del siglo XX, Erminio Forno Canale, que es un industrial italiano, llega a Latinoamérica junto con su hermano a trabajar en las textileras que se estaban levantando en Latinoamérica, en la zona de los Andes. Es así de esa manera que llega a trabajar primero en una fábrica en Cusco, en la fábrica de Urcos, y llega a ser gerente de esa fábrica. En documentación que hemos encontrado en hemerotecas, hemos encontrado una entrevista que se le hace en la que él dice que tardó 16 años en poder montar la fábrica aquí en Bolivia, y él tenía esta relación en la que iba y venía del Perú, y en el interín también iba montando algunas otras fábricas. Una de esas fábricas es la fábrica La Estrella, que todos la conocemos, solo que originalmente fue una fábrica de dulces, y bueno, no, de pastas, y luego se convirtió en fábrica de dulces, pero luego hacer pastas también, y todo eso. En el proceso, obviamente en el que iba y venía, se daba cuenta de la necesidad que había en Bolivia de poder industrializar el tema de la manufactura de las telas. Es así, de esta manera, que llega a conseguir el predio en la hacienda de Chachicala, que se la compra a Taborga, que era un industrial de la época que había hecho dinero con la minería, y de esa manera en 3 galpones inicia la primera fábrica llamada la fábrica de Casimires en una primera instancia, para luego llamarse la Fábrica Nacional de Casimires y luego la Fábrica Nacional de Tejidos. Este proceso en el que la fábrica va cambiando de nombre hasta que nosotros la conocemos como Manufacturas Textiles Forno, se da hasta los años 40, en el que ya se consolida como una empresa no solo familiar, sino también con otro tipo de accionistas y de otro tipo de trabajadores, en los que por ejemplo ingresa Juan Popsel a ser el administrador y el gerente general de la fábrica. La fábrica, su rol central durante muchísimo tiempo no solo ha sido el tema de la manufactura de telas, sino también el proceso de construcción de derechos de la clase obrera. Pues durante la investigación que nosotros hemos hecho, hemos visto que la fábrica
siempre se ha adelantado a las reglas del Estado o a la normativa al momento de dar derechos a sus trabajadores. Es así que ellos son los primeros en generar una antigüedad para sus trabajadores, los primeros en dar pulpería, los primeros en dar educación a los hijos de los obreros y así un montón de beneficios más. Tristemente y por un montón de factores, la fábrica tiene que cerrar por un proceso de quiebra que se da a finales de los años 80, principios de los 90. Durante este proceso se dieron cuenta del gran volumen de documentación que habían logrado acumular en todos los años que tenían abiertos, porque 100 años se dice fácil, pero en realidad es toda una vida. Además, póngase a empezar una fábrica que ha generado muchísima documentación. Es así que doña Teresa de Gisbert, una historiadora muy importante, que tiene contacto con la familia Forno porque también son familiares, les da la sugerencia de que esta documentación tiene que pasar al Archivo La Paz, dada la importancia que tiene su acervo, pues como les habíamos dicho en un inicio, esta fábrica nos narra 100 años de historia en la que está inserta también. Entonces muchas de las reglas, de las leyes, de los procesos que pasaban en el país se ven reflejados en la documentación que han generado durante todos estos años. Es así, de esa manera, que el Fondo Forno pasa a ser parte del Archivo La Paz durante la gestión de Escovari, y durante esa gestión se hace un inventario sencillo como para poder identificar qué es lo que había más o menos en cada una de las cajas de la documentación. Mucha de la documentación también se ha quedado en Forno. Hay otra documentación, más que todo la vinculada a su derecho propietario y a todo lo que es la parte más contemporánea, que todavía no se ha catalogado. Nosotros como investigadores hemos trabajado el Fondo Forno que está tanto en la fábrica como el Fondo Forno que está aquí, para poder hacer el libro de Historias de Manufacturas Textiles Forno, de la cual vamos a hablar en un momentito más, con más calma, pero ahora con este intro puedo responder a la pregunta que decía que cómo ha sido mi proceso para poderme acercar al fondo. Como nos comentó el director, ha sido como un poquito avatares también de la pandemia y de cosas que estaban pasando, porque gran parte de la documentación no estaba aquí, sino estaban los predios de Cotacota, a los cuales han tenido que mover la documentación por un tema de la infraestructura, algo del que estaban haciendo refuerzos en el archivo. Entonces, no sabíamos qué cajas iban a subir, qué cajas no estaban aquí, cuánto se iba a demorar en subir qué cosas. Entonces, ha sido un trabajo titánico entre ellos, porque el Fondo Forno es uno de los fondos más grandes que tiene el Archivo La Paz, son 600 cajas de archivo, lo voy a decir de nuevo, 600 cajas de archivo, entonces es un montón. Y el proceso en el que teníamos que subir la documentación, y llegaba una caja y luego la siguiente semana iban a llegar las otras, ha sido entre muy divertido y a la vez estresante, porque el tema de la pandemia, o sea, era así como, igual todos limitados porque no había personal para que mueva las cajas, todo ha sido muy, muy estresante, no sabíamos si podíamos poder acceder a todo. Al final hemos logrado acceder a todo, el director se ha comprometido y ha subido hasta la última caja del Fondo Forno. Y ahí ha venido la aventura número 2, que era el ver si el inventario estaba con correspondencia a lo que había en la caja. Entonces, en algunos casos sí, y en otros casos ha sido como comernos un huevito de Kinder Sorpresa, que no sabíamos qué nos iba a tocar. Abríamos una caja y decía balances económicos y había un muestrario de tela. Entonces era así como, ok. Y lo bueno es que hemos hecho nuestros como apuntes a qué tipo de cajas contenían qué material, para que obviamente podamos ayudar luego a otros investigadores y que también no caigamos en repetir las cajas y ver qué se ha revisado. Fuera de eso, nos ha ayudado muchísimo el Fondo Forno que tenían aquí, porque tenía mucha información acerca de la arquitectura, cosas que no teníamos nosotras, mucha información en el archivo de Forno en Achachicala. Y para eso, si es que se me permite, se le puede pasar la palabra a Darío para ver cómo podemos conectar con este fondo de la arquitectura que tenían acá y que le explique cómo ha sido su experiencia de trabajar el fondo de los planos. Bueno, adelante Darío. Perfecto. Como Tatiana lo comentaba, teníamos muchos vacíos en la investigación, si bien allá en Forno teníamos documentos, sobre todo planos, referidos a la propiedad y sobre todo a los planos arquitectónicos de los edificios más importantes.
Nuestro problema, y en realidad fue una de las hipótesis que hemos manejado desde el principio de la investigación, era saber quién era el arquitecto de los edificios principales. Allá en Forno teníamos unos documentos que estaban firmados el 43 por Marcos Beltoldo, que era un arquitecto que hasta entonces no conocíamos, pero no teníamos la certeza porque no habíamos encontrado ningún documento que verifique que él era efectivamente el arquitecto o en realidad el diseñador de estos edificios principales. Entonces cuando venimos acá al archivo y empezamos a revisar en las cajas, el documento más importante que hemos encontrado ha sido un contrato de inicios de trabajo y de diseño por los edificios más importantes que tienen que ver con el edificio de la fábrica como tal y el edificio del área social. Entonces, ese documento que lo resguardan acá en el Archivo La Paz, para nosotros ha sido súper importante porque eso nos ha permitido encontrar el nombre de Marcos Beltoldo, también verificar, obviamente, con el tema de las firmas, que eso también ha sido otro punto importante, porque en estos planos que hemos encontrado allá, que los resguardan en Forno, si bien estaban firmados, pero era como muy difícil encontrar realmente el nombre porque solamente era firma, y con los documentos acá hemos podido comprobar eso. El otro tema importante ha sido un inventario que lo hemos encontrado acá también, de 1943, que se le pide a Marcos Bertoldo para que él haga un avalúo más que nada de los edificios más importantes y con eso también dar una cifra monetaria, que eso también nos ha permitido sobre todo para establecer cómo Forno, ya para el 1943, era no solamente una fábrica como tal, sino que tenía todo el tema del área social, el área educativa, la pulpería, también tenía áreas dedicadas a la salud y uno de los hechos más importantes que están relacionados con las áreas deportivas, que ese también ha sido uno de los momentos más importantes en nuestra investigación, porque acá en el Archivo La Paz hemos encontrado también planos, que era lo que también nos faltaba en la investigación, sobre los campos deportivos, que eso además tiene una correlación con fotos que teníamos allá en Forno. Entonces ha sido una aventura muy interesante, pero sobre todo muy rica, porque los vacíos que nosotros teníamos en nuestra investigación, sobre todo referido a los planos, a los documentos más técnicos de la parte de arquitectura, los hemos podido resolver con los documentos que tenemos acá en el Archivo La Paz. Es impresionante la información que nos están dando, sobre todo de este arquitecto Marcos Beltondo, dices, ¿verdad? Bertoldo, italiano supongo. Exactamente. Bueno, ahí ya podemos concatenar con que Forno también era de ascendencia italiana, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí ya tenemos ahí una interesante base. Jorge, ya pasando un poco a ti, ¿qué nos puedes decir del material documental y la historia que nos permite? O sea, ¿cómo has hecho tu investigación? Entendemos que estás haciendo ya tu tesis de maestría sobre Forno. Sí, también revisé mucho la información de Forno. Es que mi tema está relacionado, ¿no? Mi tema es las dificultades de la industria en Bolivia. En general trato de todas las dificultades de la industria, pero quise poner un ejemplo, ¿no? Un caso concreto. Y este caso concreto para mí, por ejemplo, es Forno. O sea, porque la información también es más accesible. Uno también porque mucha información de Said y también de Soligno se perdió, ¿no? En un incendio hace ya muchos años atrás. Y también la información de Soligno no es tan accesible, ¿no? Entonces la información, la única empresa que podía analizar, ¿no? Para hacer la tesis estaba aquí más accesible, ¿no? Para un historiador, que es la fábrica Forno, ¿no? Manufacturas textiles Forno. Revisé sobre todo en general los balances generales, correspondencia, sobre todo en correspondencia hay cosas muy interesantes porque esas son, creo que, la serie más grande que hay. Y luego las otras series son un poco más pequeñas, ¿no? Y también son un poco incompletas en sí. Por ejemplo, las de balances generales, hubiera sido genial, ¿no? Que estuviera todo completo, ¿no? Los balances generales, para tener una interpretación muy buena de cómo ha sido el desarrollo en el tiempo, ¿no? De Manufacturas Textiles Forno desde su fundación. Pero sobre todo esa información en la que revisé y me centré más que todo en los balances generales, aunque son muchos números, ¿no? Y a veces con los números es un poco difícil trabajar, pero eso fue lo interesante para mí, ¿no? Entonces, y eso fue el reto también, ¿no? Sobre
para ver, ¿no? De esto de todos los procesos que ha vivido, ¿no? El Forno desde la década de su fundación, que es en la década de los 20, la década de los 50, en un periodo de crisis, ¿no? Y en general de toda la industria en Bolivia, y la década del 80, no olvidemos esa época que fue realmente caótica para todas las empresas, y Forno la vivió así, y se ve un poco acá, ¿no? Entonces, después yo creo que veremos esta parte, ¿no? ¿Me permites tomar una idea de lo que acabas de decir? Cuando hablaste de la disponibilidad del fondo, aquí hay dos instancias muy importantes que tenemos que mencionar. Una, la responsabilidad social del empresariado privado de comprender que su información es importante y que le pertenece también a la ciudad de La Paz porque es una memoria compartida. Exactamente. Y dos, de un repositorio consciente de esa memoria que tiene que saber que tiene que almacenar eso y se ha dado las formas de recibir ese volumen de documentación. Sin esas dos instancias, un sector privado consciente y un sector público consciente del tema de la memoria, no se hubiera podido dar esta investigación que tú has hecho ni esta que nosotros hemos hecho. Así que, bien ahí. Un like denos por eso, por favor. Bueno, hablando de esta parte que es tan interesante de los trabajadores de Forno, yo recuerdo que, bueno, cuando hablaba con mi mamá, con mi familia, siempre me decían, ¿no? Los trabajadores de la Saír y Forno eran los mejores vestidos de la ciudad de La Paz, porque las telas que se producían en estos lugares eran las más finas, las más elegantes, y se les proveía de estas telas a los mismos trabajadores. Entonces, imagínense la calidad con la cual estaban vestidos estos obreros en este caso, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de ese mundo? Yo recuerdo alguna vez haber visto muestras de telas en nuestro, Sí, en nuestro acervo. Lo tienen, y siempre bromeamos esto con los gerentes de Forno, que decimos que uno de los problemas que tenía la Forno es que hacía ropa de demasiada calidad, entonces no se dañaba, entonces la gente no volvía por más. Entonces tú tenías tu saco de Forno que te duraba 10 años, porque la tela era muy buena y tenía muy buena calidad, pero eso impedía que tú vuelvas a comprar más. Entonces, eso es muy cierto, el hecho de que sí recibían por pago en algunas ocasiones, y si es que los solicitaban, con productos. Y de la misma forma, Forno era muy de dar premios y incentivos en ciertas fechas en particular. Entonces hemos visto mucha documentación que ustedes tienen acá, que dan órdenes de que el Día de la Madre a las mujeres obreras se les dé cierta cantidad de metros de tela para que se hagan un vestido. Entonces eso también se les regalaba a las mujeres el Día de la Madre, por ejemplo. Wow. Entonces, y estos detalles de la vida de todos los días solo lo puedes encontrar en un archivo que ha documentado este tipo de cosas y que las ha guardado. Interesante eso de que se les dé telas para que hagan vestidos y como premio el Día de la Madre. Es como regalo, sí. ¡Wow! Genial. Desde la perspectiva de la arquitectura, de todo esto, ¿cómo podemos clasificar? O sea, vemos a la fábrica Forno llegando desde la autopista y ahí vemos ese impresionante edificio que está, pero que a veces nos da un poquito de pena por cómo está desgastado, está maltratado. ¿Cómo tú lo No, ese no es Forno, Forno está bien. Soligno es el que está maltratado. Sí. Bueno, entonces estoy confundido. Entonces, ¿cómo tú lo Contales cómo se ha levantado Forno. Contales. Bueno, esa es una historia que la vamos a resumir muy rápidamente, porque el hecho de cómo se inserta todo en el espacio urbano de Tachicala tiene que ver, por un lado, y eso era lo más importante en términos de fábrica, el hecho de que tenían acceso al agua. Lo que sí podemos hablar del sector, que hasta el día de hoy es uno de los más importantes, es por la cantidad de riachuelos y en realidad por la cantidad de acceso que tienen al agua, porque obviamente estamos hablando de agua que sea potable, que sea útil para las fábricas. Entonces, cuando hablamos de esta ubicación, por supuesto estamos también hablando de que no solamente ha sido el edificio que se ha configurado de fábrica, tenemos que ir hablando que también es todo un complejo industrial, que ese ha sido también un concepto que entra en el siglo XX y que eso también nos interesa a nosotros porque habla de esta complejidad de no solamente tener el lugar para el trabajo, sino también tener las áreas complementarias para las familias de los trabajadores.
Entonces de ahí es que hay esta inquietud en los 40, cuando se hace el edificio principal, que también se va a ampliar un edificio de sede social, donde obviamente van a funcionar las oficinas, pero también van a estar los consultorios médicos, lo que hemos mencionado, la pulpería, va a haber también todo un contacto muy fuerte que van a tener con cocinas y con áreas específicas, y el área deportiva, que es lo que también hemos mencionado, que es igual muy importante porque en la época, cabe recalcar que ha sido una intuición de la empresa también de generar estas actividades un poco más sociales, por fuera del trabajo como tal, que va a estar relacionado también con forma. Y eso también se inserta un hecho muy importante, es que Manufacturas Textiles Forno también tenía su propia escuela, es decir, que los hijos de los trabajadores también tenían este acceso a la educación. Respondiendo un poco a la pregunta, obviamente estamos ahora hablando de un conjunto industrial que ha sido muy modificado, porque con todos estos cambios que ya Tatiana nos ha comentado, que surgen en la década de los 90, principios de los 2000, es que tenemos un edificio que ahora funciona como almacenamiento. En realidad, este complejo como tal es la sede del uso que se le da ahora en relación a almacenamiento. Y eso también nos da otra vertiente en el sentido de que este edificio ha sido construido para fábrica, es decir, que está hecho con una estructura realmente fuerte para soportar maquinaria, que eso lo vamos a comentar en un momento, pero que también nos permite tener estos diferentes usos. Y un dato importante relacionado con la historia y está al lado un poquito más ligado al patrimonio, es que este es un edificio que está ligado a la arquitectura industrial, pero sobre todo a la arquitectura moderna. Entonces, en ese sentido también es un gran hito de lo que compone, sobre todo este sector de Achachicala, que no hay que olvidar que Achachicala era un conjunto de varias fábricas, no solamente está Forno inserta en esta trama urbana. Y que bueno, ahora sigue siendo parte de la historia como tal del barrio. Y eso es otro de los datos que está muy interesante para investigar a futuro. Precisamente siguiendo esto de qué se ha transformado Manufacturas Textiles Forno, es que su aniversario iba a ser el año pasado, porque la fábrica, recordemos que fue fundada en 1923, entonces como el año pasado iba a ser su centenario, el 2021 los actuales custodios de la fábrica y los que ahora se han transformado en almacenamiento y logística del Grupo Forno, toman contacto conmigo, teniendo en cuenta las experiencias que yo había tenido previamente ordenando el archivo de Alba, Tamayo, Bravo y todas esas cosas, y me dicen, necesitamos hacer esta memoria porque sabemos que es muy importante y necesitamos organizar el archivo, lo que tenemos. Y es así que yo organizo un equipo multidisciplinario que permite que nosotros podamos seleccionar una parte de la documentación para poder generar este libro de esta investigación. El creador del archivo y el padre de la selección ha sido Pedro Aliaga, que es un historiador que también ha salido de la carrera de aquí de historia, es un alto profesional, y si sus criterios de orden y la manera en la que él ha perfilado ese archivo, nosotros no hubiéramos podido generar esta investigación, que es lo que sucede cuando se usa el archivo, porque las cosas, hasta que no se les da un uso práctico, no se puede decir que se han convertido en conocimiento. Van a seguir siendo papeles solo guardados hasta el momento en que les demos un uso en una investigación o en tu tesis o en este video muy bonito en el que estamos compartiendo con la sociedad. Pero hasta ese momento necesitamos pues obviamente sacarlos del archivo y poder hacer estas conversaciones, ¿no? En las que revitalizamos este tipo de patrimonio. Jorge, ya centrándonos en los documentos que mandamos, creo que tú eres la persona indicada para esto. ¿Qué opinas de esto que mandamos, que con vergüenza digo no fue lo mejor? Sí, ¿no? Tiene diferentes, ¿no? El que me gustó en realidad fueron varios los de estos, pero al final no, yo veo, ¿no? O sea, una interpretación rápida, ¿no? Por ejemplo, veo acá, por ejemplo, que es un recibo que la empresa compra, ¿no? De desengrasante antioxidante, ¿no? Para los calderos, ¿no? No, se puede decir varias cosas, ¿no? Pero algo que yo lo puedo ver es que la empresa era consumidora, ¿no? De materia prima nacional, materia prima extranjera, ¿no? Pero esto es parte, digamos, de lo que utilizaba diaria. Por ejemplo, se necesita para una empresa, digamos, este desengrasante
para que funcione la empresa. Ahora, si no compra esto, no va a funcionar, pero eso implica que la empresa tenga que comprar varios utensilios para que esos insumos, para que la empresa funcione, ¿no? Entonces, yo veo que aquí hay un encadenamiento hacia atrás, digamos, un encadenamiento hacia atrás porque la empresa consumía de otro productor y utilizaba esos desengrasantes, ¿no? Para que la empresa funcione. Asimismo, por ejemplo, la empresa producía algo, ¿no? Que era prácticamente telas, casimires, ¿no? Y eso lo producía para que otro consumidor, digamos, por ejemplo, un sastre, digamos, haga un casimir, ¿no? Entonces es un encadenamiento hacia adelante, ¿no? Entonces veo eso, ¿no? En este recibo, ¿no? Aunque pareciera que no dice mucho, ¿no? Pero dice esas cosas, ¿no? Eso, en este, ¿no? Pero hay otros también interesantes, por ejemplo, en acá, que de hecho también están vendiendo, ¿no? Aquí al por mayor y al por menor. Es una interpretación, ¿no? Que doy yo, ¿no? Por ejemplo, aquí están comprando 1 metro de tela y están comprando a un precio, digamos, de tantos, ¿no? Pero veo lo mismo en otro recibo de estas, donde se ve que están comprando ya al por mayor, por ejemplo. O sea, Forno vendía no solo a la población común, digamos, como un sastre, digamos, sino también a grandes instituciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas vendía telas y al por mayor, ¿no? Vendía frazadas, todo, ¿no? Eso, y se ve eso acá, porque están vendiendo ya en otro recibo, por ejemplo, están vendiendo ya un valor ya de 100.000 bolivianos. Aquí en otro recibo de 1 metro de tela, solo unos 1.380 bolivianos. Y esto es en la década de 1900, en el año de 1984. Pero lo que primero me llama la atención en estos recibos es que los números son muy altos al final, ¿no? Y estamos en plena crisis hiperinflacionaria de la década del 80. Pero ¿por qué, digamos, números tan altos, ¿no? Cada día en ese año los productos de todas las industrias subían a cada mes, ¿no? Entonces, eso se ve también en esto de acá. Porque 1 metro de tela costaba 1.400 bolivianos, ¿no? Cuando 1 metro de tela puede costar, digamos, solo unos 28 bolivianos, digamos, en una época normal. Pero en esta crisis hiperinflacionaria las telas subían, se reacomodaban ¿cómo se llama? El precio cada día. Como la inflación subía, entonces todos los productos subían a un mismo nivel para nivelarse a la inflación, ¿no? Eso es lo que algo me llamó la atención también de esto. Súper, bueno, acá encontré uno. Parte de producción de la sección tintorería, sin producción el día de hoy por falta de petróleo. La Paz, 8 de marzo de 1991. Sí, algo muy lindo, ya que estamos hablando de los partes diarios, quisiera compartirles acerca de algunos que ustedes tienen acá y que son testimonios muy claros de la vida, del cotidiano de la vivencia obrera. Forno tenía una oficina de trabajo social. Esta oficina de trabajo social funcionaba como una entidad neutra entre el sindicato y la gerencia. Entonces tenían que mediar a través de esta organización de trabajo social, ¿ya? Entonces la oficina de trabajo social veía que el colegio y la guardería, la casa cuna, Luisa Forno y el colegio Herminio Forno, las guaguas les llegue la leche, les llegue su desayuno, les llegue la ropa, les llegue, si están enfermas, que las lleven al hospital y cosas así por el estilo, porque también estaba el tema del seguro. Entonces, este es un documento diario de todos los días en el que la oficina dice: Pedro no vino a trabajar porque le dolía su cabeza y estaba enfermo. Los niños de la sección 3 de las tintoreras están resfriados, entonces no van a venir al colegio. Se ha escapado la hija de la de Apresto y no ha venido a trabajar por eso. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos permite, uno, saber qué tipo de vida tenían los obreros. Nos permite también entender que en estas pequeñas sentencias en las que solo nos dan acciones, hay todo el reflejo de un aparato social. Cuando, por ejemplo, tú les dices: no han venido los obreros porque estaban borrachos. Entonces vos te fijas la fecha y es San Juan. Entonces dices: ah, ok, por eso no han venido. Entonces, justo hablando de San Juan. Precisamente hemos encontrado una vez un parque muy lindo, ¿te acuerdas?
en el que el jefe de sección le estaba básicamente riñendo a la gerencia, diciéndoles, ¿cómo se les ocurre decir que vamos a venir a trabajar después de San Juan? No ha venido nadie, pero es culpa de ustedes, más o menos. Entonces, este documento es de años. Hay por lo menos ustedes tienen unos 10 años en los que se puede hacer un trabajo muy lindo para poder comprender cuál es la problemática de la familia obrera. Porque este parte diario básicamente lo que te dice es por qué no ha venido un obrero, o por qué ha faltado, o por qué estaban enfermas las guaguas, o por qué no tenían tal cosa. Entonces es un gran documento, al mismo tiempo que también tienen un parte diario de todas estas oficinas, de la oficina de apresto, de la de tintorería, de las bobinadoras, porque algo que ha hecho Forno muy bien durante todos estos años es hacer estadísticas. Ha hecho unas estadísticas fabulosísimas, esos informes se ven muy bien, ellos tienen medido cuántos metros cuadrados de tela necesitan sacar cada mes y cuánto tiempo va a demorar y cuántas personas se necesitan, todo está así, pero al mínimo ya contabilizado, y eso se lo puede ver igual en los muestrarios de tela y en los diseños de las telas, en las que te dice la cantidad exacta de hilos que tienes que poner en qué tamaño para que tú hagas tanta cantidad de tela. Entonces, si algo saben hacer ellos, ha sido estadística. Entonces, este documento, por ejemplo, es muy útil y al mismo tiempo pienso que le puede ser de mucho interés para diferentes tipos de personas que están estudiando, no solo historia, sino por ejemplo, para el tema del trabajo social. Yo pienso que es un gran documento que se puede analizar cómo se abordaba el tema del trabajo social a principios del siglo XX en las fábricas bolivianas. Tema de tesis. Sí. También para complementar, ¿no? Un poquito, ¿no? También yo veo, ¿no? Que bueno, la parte económica siempre es la que más me interesa un poco, ¿no? Entonces, yo veo que aquí la forma para 1991 estaba saliendo de la crisis. Una crisis que ha sepultado a mucha industria en Bolivia, ya sea, por ejemplo, Said, Forno y muchas otras textileras, y muchas empresas, la minería y mucho más, ¿no? Prácticamente la mayor parte de la población trabajadora, digamos, en el sector moderno, que son las fábricas, han sido despedidas o han perdido su empleo en este periodo, por ejemplo, del 91. Entonces, lo que veo aquí, por ejemplo, una interpretación muy sesgada porque no tengo muchos datos, ¿no? Veo, por ejemplo, que hay 5 días aquí en la semana, ¿no? Y comienza del día lunes al día viernes, ¿no? Y en este momento, digamos, en este contexto de la década del 90, digamos, en plena salida de la crisis, la Forno no ha cerrado, es algo de destacar, por ejemplo. Mientras muchas empresas han cerrado y en este momento la empresa no ha cerrado, ¿no? Y eso se ve también en los balances generales que todavía continúan en la década del 90 todavía, ¿no? Entonces sí hay. Y no se ve, por ejemplo, lo malo de aquí en el archivo, por ejemplo, no he encontrado yo personalmente un documento que me diga que para década, o que el 1996-97 ha cerrado la Forno, o el proceso del cierre de Forno, ¿no? Está aquí, porque claro, está en el balance. Claro, pero aquí no hay, aquí no hay. Bueno, eso es lo que no he encontrado, ¿no? Pero yo veo que desde a partir de la década del 80 no se recupera la industria, y Forno también ha sufrido esa crisis, ¿no? De la década del 80. Entonces, veo que en por ejemplo, hay 5 partes diarias de la tintorería, de la producción de tintorería, pero hay un día o 2 días a la semana, por ejemplo, de lunes, martes han trabajado, pero miércoles, jueves no han trabajado. ¿Por qué no han trabajado? Digamos, porque le faltaba petróleo, ¿no? No había insumos para la producción. Entonces, ¿por qué no había insumos para la producción? Uno, porque, digamos, puede ser que no haya dólares para comprar petróleo, digamos, porque estas dificultades siempre están presentes, ¿no? O sea, una parte es el tipo de cambio que a veces hace imposible conseguir la moneda extranjera para pagar, digamos, el petróleo, ¿no? Eso podría ser. Puede que no había dinero para comprar el petróleo, o no había petróleo para comprar, ¿no? Entonces, por eso mismo ha parado, digamos, esta sección durante 2 días a la semana, y se ha retornado al trabajo el día viernes, según estos partes diarios, ¿no? Entonces, puede que sea esto parte, digamos, del proceso de cierre de la Forno, porque al final le faltaba insumos, le faltaba recursos, o tal vez materias primas. Claro, es una interpretación sesgada, porque faltaría mucha más documentación para sostener, ¿no? Pero puede ser. Por ahí se empieza, digamos, por ¿no? ahí por se la empieza. inquietud y por esas preguntas
que no encuentran una fácil solución. O sea, esa también es una de las labores de los historiadores, ¿verdad? De ver por dónde empezamos, de preguntarnos qué ha pasado y al final en llegar a las respuestas mediante toda esta documentación que tenemos acá en el archivo, que se tiene también en la misma fábrica en este caso, ¿no? Hablemos un poco de las imágenes, que eso también me causa curiosidad. ¿Qué imágenes se han logrado rescatar? ¿Qué imágenes se tienen del edificio, de los trabajadores? No sé. Tú contale lo de construcción y yo cuento lo de textilería. Ya, tú primero. Ya, ok. Tenemos en el archivo un álbum hermosísimo que está datado en 1926. Wow. El álbum es un álbum que está intentando mostrar toda la cronología de la cadena operatoria de la elaboración de los textiles. Entonces empieza la primera foto así como el altiplano. Segunda foto, las ovejitas. Y así como que te quiere mostrar más o menos que es todo lo que se necesita para que se pueda conseguir una tela, ¿ya? Entonces luego ves a las obreras que están carneando la lana. Luego ves a las hilanderas que están haciendo el hilo. Luego las ves a las bobinadoras. Es decir, todo el proceso hasta llegar al final, que vendrían a ser cuando ya están corrigiendo la tela ya hecha las señoras. Entonces, este álbum nos ha permitido saber varias cosas a través de la interpretación semiótica de lo que estábamos viendo, y entre ellas nos ha permitido concretar una certeza que ya teníamos, que era que el público, la mayor cantidad de obreros que trabajaban dentro de la fábrica era público femenino. Ya la mayor cantidad de ellas eran obreras. Tenemos obviamente varios motivos para sustentar esta tesis, más allá del álbum en el que se ven la mayor parte de ellas mujeres. Pero una de ellas ha sido que durante la guerra del Chaco, pues la mayor parte de los soldados se han ido al frente, entonces las mujeres han tenido que entrar a suplir a los obreros. Otro tema igual es que la mayor parte de las mujeres, por un tema de la división social del trabajo, estaban más familiarizadas con la estructura de un textil. Entonces, cuando llegó don Herminio Forno al principio a montar la empresa, pues obviamente se encontró con un montón de mujeres que eran las que se encargaban de de tejer y todas estas cosas, y entonces son ellas las que son contratadas para poder empezar a iniciar el trabajo en la fábrica. Y luego también en el parte diario, pues del hospital, porque había una posta médica dentro de Forno, en el cuadernito de la posta médica que ubicas, su parte diario era así, los obreros se volaban los dedos todo el rato. Entonces nada, pues las mujeres éramos más delicadas, más cuidadosas con el trabajo, además que no íbamos borrachas, porque eso también decía en el parte diario del trabajo social, que los obreros iban un poquito borrachitos, entonces no trabajaban. Entonces obviamente si estás borracho te vuelas nomás los dedos con las máquinas, ¿no? Entonces parece entretener, dar de baja y dar sepelio, mejor contratas mujeres. Entonces en este álbum nosotros podemos ver retratado qué tipo de tareas eran generalmente hechas por mujeres y qué tipo eran hechas por varones. Entonces obviamente los trabajos de gerencia y oficina, varones. Trabajos de carnear la lana, mujeres. Y así hemos visto diferentes tipos de trabajos que sí estaban como que muy partidos por un tema de género que hemos visto. Igual el tema de los bioquímicos y de los químicos que hacían los tintes, la mayor parte hombres. Tintoreros, porque era muy pesada la labor, hombres, pero el resto eran mujeres. Y algo muy lindo que hemos visto, lo digo un poquito romantizando y anecdótico porque creo que quizás deberían haber tenido mejores condiciones de trabajo, pero ves a las mujeres, a las cholitas con sus borsalinos, operando las máquinas, quizás deberían haber tenido casco, pero eran principios de los años 20. Y las ves así con sus aguayos, con sus mantos, con sus polleras, muy bonito en la foto. Entonces es un álbum, la verdad, preciosísimo. Y cuando nos hemos dado cuenta de la importancia que tenía este álbum, porque se estaba retratando toda la faena de los obreros en principios del siglo XX, hemos dicho, no, necesitamos conservar esto de una mejor manera. Y además que hay una responsabilidad del municipio hacia estas fotografías también, porque representan la imagen de la Bolivia obrera de principios del siglo XX, hablamos de La Paz, y hemos dicho, nos postularemos al fondo del FOCUART, que es el fondo que tiene el municipio. Entonces, con el fondo del FOCUART hemos hecho la conservación del archivo fotográfico y hemos hecho cajitas, hemos hecho folders, hemos hecho guardas. Entonces, ahora ese archivo se puede consultar, tiene catálogo, tiene cajita, todo libre de ácido y es una belleza. Eso, te toca. Bueno, para la parte de los planos, que eso también ha sido una documentación muy valiosa que tenemos en Forno, sí, parte de esta documentación que estaba ligado a las propiedades y al crecimiento que se ha dado a lo largo de los años, ha sido también parte de este proyecto que hemos postulado con FOCUART.
Pero lo que también han aparecido son nombres relevantes. En una primera instancia, bueno, el conjunto que ha sido heredado de Taboada. Después tenemos que hablar del momento de Bertoldo, que es el arquitecto que hemos mencionado hace un momento. Y un dato muy curioso que ha sido encargado en una etapa muy importante en la década de 1950, son planos que nosotros tenemos del hijo de Villanueva, el arquitecto Fernando Villanueva, que es justamente el que se hace cargo como de esta ampliación un poco más grande. Y posteriormente tenemos planos también de Herminio Forno, que es el nieto del fundador Forno, que también fue arquitecto y también se hizo cargo un poco de este momento. A eso tenemos que sumar planos que tenemos de maquinaria, que se los hemos encontrado acá. De hecho, bueno, tenemos una caja con 64 planos acá en el Archivo de La Paz, que son planos de estos instrumentos que eran utilizados y eran en realidad importados. Dentro de los mismos planos que son copias están sus orígenes, que son desde Francia, Inglaterra, Suiza y Alemania. Y eso que también nos da una información muy importante para ir entendiendo qué tan grande era este mundo industrial relacionado a manufacturas textiles Forno, donde los proveedores de las máquinas eran obviamente, bueno, del extranjero, pero además tenían estos planos que eran prácticamente como manuales de armado. Es como ahora vemos un refrigerador y que nos viene, ¿no? Cómo tocar, cómo prender, cómo funciona, cómo hay que reparar, qué cambiar cuando hay algún problema. Lo mismo traían estas maquinarias. Y esos documentos sí los tenemos acá en el Archivo de La Paz. Así que ese es un acierto muy grande. Genial. Ya para ir finalizando, háblenos del libro. Historia de manufacturas textiles Forno, 100 años de memoria fabril. Es un libro que recupera los 100 años de la industria de manufacturas textiles Forno. Este libro ha sido gestionado y más que todo proyectado con mucho cariño por parte de la empresa que es Manufacturas Textiles Forno, porque ha sido iniciativa de ellos el poder hacer este trabajo para poder recuperar esta gran memoria que, como les había dicho, ya no es solo la memoria de la familia, la memoria de la ciudad de La Paz. La particularidad que tiene este libro en particular es que nosotros, cuando empezamos este trabajo, empezamos con la meta de hacer una memoria institucional. O sea, eso era para lo que nos habían contratado. Mis reflejos de gato. Entonces, esta memoria institucional tenía que recuperar como los hitos más importantes de la fábrica, algunos nombres, y tenía que ser una cosa breve. Y no ha sido hasta el momento en el que nos hemos empezado a adentrar en la historia de la fábrica y en cómo este edificio, en cómo esta fábrica se ha conectado de un montón de maneras a la historia de Bolivia, que hemos dicho, ok, no, esto no es una memoria institucional. Entonces hemos hablado con los dueños, hemos dicho esto se tiene que reformular y esto tiene que ser la tesis que explique por qué Manufacturas Textiles Forno es la primera fábrica nacional de tejidos e hilados de Bolivia. Entonces todas nuestras pruebas y todas nuestras guías se han ido a fortalecer esa tesis y al mismo tiempo recuperar todos los datos que se necesitaban para poder validarla y ordenar el archivo. Porque nosotros en nuestras referencias no podíamos poner un papel que me encontré en la fábrica, ¿no? Teníamos que poner archivo tantos, un código, entonces nos ha tocado la pesada tarea de crear el archivo. Entonces ahora tenemos el archivo del Grupo Forno, que está abierto para consulta, tenemos catalogadas más de 10.000 fojas, también se tienen los libros de actas, tenemos las memorias institucionales también, y obviamente también está clasificado el tema de la fotografía. Nos queda muchísimo por hacer en Forno, porque queda muchísima documentación. Estamos esperando más fondos, estamos esperando también que otras cosas sucedan y que puedan organizar que eso siga haciéndose, porque es un trabajo que lo merece y que al mismo tiempo, como el patrimonio industrial trama tantas áreas diferentes, porque se ve un tema de urbanismo, de arquitectura, de relaciones comerciales, de itinerarios culturales, de itinerarios sociales, se involucra en muchas áreas, entonces puede ser un archivo no solo útil para historiadores, sino para un montón de profesionales también. De esta manera el libro lo pueden comprar en librería Gisbert, y nada, disfrútenlo. Jorge, ya esperamos también tu tesis, tu tesis de maestría, ya con semejante antecedente tienes... Además, aquí te hemos solucionado todos estos problemas que acabas de mencionar. Aquí ya está así, qué día, cuándo se ha decidido cerrar, por qué se ha decidido cerrar. Está todo así, con pelos y señales. Sí, esa parte, ¿no? Destacar, ¿no?, que el Archivo de La Paz resguarda este archivo tan
tan importante como es de manufacturas textiles Forno, ¿no? Y esta información que está aquí, también parte de la fábrica Forno, es muy importante, ¿no? Para cualquiera que quiera hacer una investigación, ya sea sobre industria en general o también sobre un tema específico como es la familia Forno y la historia institucional de la empresa, ¿no? Que es importante también, ¿no? Entonces, pero hay información también muy importante que se puede rescatar, ¿no? De esto, y aliento, ¿no? A futuros investigadores que lo revisen esta riquísima información sobre todo, ¿no? Y es un poco difícil trabajarla, pero eso sí, no se desanimen, ¿no? Entonces, porque sí, como decía Tatiana en un inicio, hay algunas cajas que buscas una cosa y encuentras otra cosa, ¿no? Pero es divertido. Sí, divertido, sí, sí. tiene su fan. Sí, entonces yo más que todo, ¿no? Aliento a todos los investigadores a que consulten esta información aquí en este archivo. Genial. Bueno, no sé, Darío, tú como arquitecto, no sé qué más, algo nos podrías decir sobre este material documental, tanto como este que te hemos mostrado, como lo que, bueno, no sé. Tiene que ver también con esta manera de hacer historia de la arquitectura de La Paz, no solamente con los edificios, sino también con los documentos. Y este también es un trabajo que queda pendiente para, bueno, mi rubro, para los arquitectos y arquitectas, de venir también a consultar los archivos, porque es acá en los archivos donde también nosotros tenemos mucha información valiosa, que como en el caso que hemos tenido nosotros en el proyecto de Forno, ha sido también una forma de corroborar hipótesis que teníamos de investigación y hipótesis de estudio, para también tener esta veracidad de quién ha hecho qué y cuándo. Y eso además también nos permite entender la arquitectura desde esa magnitud un poco mayor, que no solamente ver lo construido, sino también entender que es una realidad social que responde a muchos elementos que salen de la arquitectura, que tiene que ver obviamente con la ciudad, tiene que ver con los grupos sociales, en nuestro caso tiene que ver con el sindicato de Forno, y también con esta perspectiva de cómo entender un edificio desde el momento en que ha sido pensado. Que obviamente si nosotros vemos ahora Forno con nuestros ojos del 2023, pues hay cosas que de repente no funcionan. Pero si entendemos desde este bagaje histórico que nos los permiten los archivos, es también que podemos ir comprendiendo muchas maneras en cómo la gente vivía en su momento y cómo la arquitectura también es parte de es testigo de ese momento. Bueno, una cosa que me llamó la atención de lo que decía Tatiana es esto de que Forno es una de las pocas y quizá la única que ha mantenido su documentación como tal. Y ya se ha citado los casos de Soligno, de la Said, cuyo material documental se ha perdido, o esperemos en el mejor de los casos que esté resguardado en no quién sabe dónde, pero bueno. Una dura realidad que se tiene en nuestro medio con los archivos es justamente eso, ¿no? Las empresas privadas muchas veces desechan su documentación, no la conservan en el entendido de que ya no les sirve para nada, o que les sirve pero para negociar con ciertas fábricas de cartón, y ahí se pierde una memoria histórica de estas empresas que, como bien dijo Tatiana, ya no es simplemente de ellos, sino es memoria ya paceña, ¿por qué no decir la memoria boliviana en este caso, ¿no? Entonces el archivo tiene la gran fortuna, el Archivo de La Paz tiene la gran fortuna de haber conservado, de haberse beneficiado, si se quiere, de esa transferencia que se hizo a nuestros depósitos, pero también el mismo Forno, los mismos descendientes de Forno han tenido también ese gran acierto de conservar su propia documentación, sus propias imágenes, sus propios documentos de propiedad, que incluso ni eso puedo decir, porque he sido testigo de una gran empresa, no voy a decir de cuál, que ni eso se tiene en este caso, ¿no? Pero bueno, este fondo de Forno está esperando ya, Jorge ya está haciendo su tesis, pero no está acabado. Pensamos, ¿verdad? Falta mucho por investigar. Jorge ha debido tocar solamente una parte.
así como Tatiana y Darío también han tocado otra parte. Entonces hay demasiado que investigar, hay mucho campo por abrir. Los nuevos y jóvenes investigadores que se están formando, o que ya están formados, que están esperando, como decía nuestro director al principio, que eso es mentira, de que no hay un tema de tesis en este caso, ¿no? Hay tanto que investigar, hay tanto que hacer. Ya Jorge, Tatiana, Darío lo están demostrando con estas investigaciones nuevas, además, que no se centran en lo clásico, que son tierras, lo político, etcétera, etcétera, que están demostrando que son cosas nuevas a partir de documentación que está inexplorada, en este caso, ¿no? Que está ahí esperando a que se las abra, esperando a que se abran esas cajas que tenemos acá en el archivo, que se tiene acá en el archivo de Forno. Invitamos a toda nuestra comunidad a que se hagan parte de esto. La investigación es eso, la investigación progresa, la investigación avanza y tiene que ser así. Con tesis de maestría, con documentación, con investigaciones como la que han hecho nuestros panelistas actualmente. Y bueno, sí cerramos este nuevo encuentro del Bicentenario. Una vez más agradeciendo a Jorge, a Tatiana, a Darío, que han aceptado muy gentilmente esta invitación que les hemos hecho para hablar de este gran fondo que tenemos, y creo que nos quedamos con eso, ¿no? Que avance la investigación histórica, que avance nuestras suposiciones, nuestras indagaciones a partir de este nuevo material, de este material documental de imágenes que se está abriendo. Muchas gracias y hasta un nuevo encuentro bicentenario. Bueno, las últimas palabras de nuestros panelistas, antes de cerrar, Tatiana. Agradecemos muchísimo al Archivo La Paz por habernos convocado para tener un diálogo tan lindo sobre el tema del archivo de Forno. Invitamos también a otros investigadores, no solo de las áreas humanas, sino también de las áreas económicas, y de otros campos que puedan venir a adentrarse a conocer no solo el Fondo Forno, sino también todo lo que tiene el Archivo La Paz disponible para la generación de nuevo conocimiento. Una vez más, agradecida por la invitación, esperemos que se repita. Darío. Sí, bueno, yo muy agradecido con el Archivo La Paz y también con el equipo con el que hemos hecho la investigación de Forno, pero también es una mirada diferente, ¿no?, a esta forma de cómo vemos nuestra historia, vemos nuestros edificios, vemos eso que de repente vemos frecuentemente, que también podemos tener una voz y un eco de eso que no conocemos a partir de los documentos acá en el archivo. Así que muchas gracias, licenciado, por la invitación. También agradezco, ¿no?, a toda la invitación que has realizado para esta conversación, ¿no?, este debate muy interesante, muy bonito de recordar, ¿no?, el tema de la Forno. Entonces agradezco porque también uno se enriquece siempre, ¿no?, con esta clase de debates, ¿no?, recuerda nuevas cosas, analiza, ¿no?, son cosas muy interesantes de ver. También, ¿no?, siempre aliento de nuevo otra vuelta a los investigadores a que revisen los fondos, ¿no?, para que haya nuevas investigaciones, ¿no?, sobre el tema. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, cerramos este encuentro bicentenario de la fecha. Los invitamos a un nuevo encuentro bicentenario que se realizará de aquí unos cuantos días. Y bueno, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Denos un like.